Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy. Este precioso perrito con las tapas que usted puede encontrar de refresco, de leche, de agua mineral, bueno. Este es el que vamos a hacer, el más pequeño. También este lo puede hacer con las tapas de mayonesa, con las tapas más grandes. Las podemos realizar. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a haciendo un anillo mágico. Así, usted hace su anillo mágico, introduce su gancho de tejer. Yo estoy utilizando 1.7. Mi hilo es de 2 hebras de 1 milímetro de algodón mercerizado. Hacemos el anillo, introducimos nuestra aguja y hacemos nuestro puntito de seguridad. Aquí vamos a hacer 2 cadenas y vamos a comenzar haciendo 12 puntos medio alto en este anillo. La cadena no la estamos contando porque cuando ya cerremos aquí, usted va a entrar, aquí cuenta 1 y 2, las 2 cadenas. Usted va a entrar en el primer punto medio alto, así cerrando. Aquí vamos a hacer 1 y 2 cadenas y comenzamos haciendo aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto y vamos a trabajar, hacer 12 aumentos. Terminamos la vuelta con 24 puntos medio altos. Aquí ya tenemos los 24. Ahora hacemos 1 y 2 cadenas y comenzamos haciendo un punto medio alto y un aumento. Así vamos trabajando en todo el contorno hasta tener 36 medios puntos altos. Entonces ya aquí ya tengo mis 3 vueltas. Hago ahora 1, 2. Vamos a hacerle 2 cadenas. Y hago lazada y voy a agarrar la hebrita de atrás y voy haciendo puntos altos, un punto alto en cada punto de base. Así lo vamos haciendo en todo el contorno, los mismos 36 puntos, agarrando la hebra de atrás. Entonces ya aquí ya termino mi vuelta, cierro, así, encima del primer punto y hago 1 y 2 cadenas. Y aquí voy a comenzar haciendo medios puntos altos en todo el contorno. Así hacemos toda esta vuelta y hacemos esta misma, la hacemos por aparte. Esta la hacemos así, vamos a hacer esta por separado. Otra, así que usted hace 2 de esta y una así. Ahora que termine, regreso. Entonces, fíjese, ve, ya aquí ya la terminé. Aquí se la pongo a el forrito, mi tapa, así, que me queda así. Y la tapita que yo le dije que es la que le vamos a colocar. Así. Ahora, antes de colocarla, nosotros le vamos a hacer, vamos a unirle, a ponerle todo lo que es la carita. Ahora vamos a hacerle primero las orejitas. Aquí en las orejitas le vamos a hacer nuestro anillo mágico y aquí vamos a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a unir con un punto deslizado, así.
Y aquí vamos a colocar nuestro separador. Usted colóquele lo que usted tenga. Separador de punto, un hilito o el mismo hilito que le queda del anillo, usted se lo puede colocar. Aquí vamos a hacer 1 y 2. Vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y aquí vamos a hacer 6 aumentos y terminamos la vuelta con 12 medios puntos. Aquí vamos a hacer 1 y 1 aumento. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno. Un punto y un aumento. Y terminamos esta vuelta con 18 medios puntos. Esos 18 medios puntos los vamos a tejer hasta la vuelta 7. Así vamos tejiendo. Ahora que ya yo esté en la vuelta 7, regreso con 18 medios puntos. Entonces ya aquí ya yo tengo como mi separador, tengo mis 7 vueltas. Mire, así. 2, 4, 6 y 7. Ahora aquí voy a hacer un punto y una disminución. Así voy tejiendo en todo el contorno y termino la vuelta con 12 medios puntos. Aquí ahora en esta vuelta vamos a hacer un punto en cada punto de base. Así lo vamos tejiendo. Aquí ya termino mi vuelta y aquí voy a empezar a tejer 1 y 2. 2 puntos y una disminución. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno. Aquí ya termino mi vuelta con 8 medios puntos. Ahora aquí yo voy a tejer un punto en cada punto de base. Así lo vamos tejiendo hasta la vuelta 14, los mismos 8 medios puntos. Ahora que esté en la vuelta 14, regreso. Y así usted va a hacer sus 2 orejas. Aquí tenemos ya las 2 orejitas. Así usted le hace sus 2 orejas. Ahora vamos a hacerle los hociquitos. En el hociquito usted va a hacer un anillo mágico y va a hacer 6 medios puntos. Así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jala su hebra y cierra con un puntito deslizado. Aquí ponemos nuestro separador y aquí usted va a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y aquí va a ser 6 aumento y termina la vuelta con 12 medios puntos. Y terminamos la vuelta y comenzamos haciendo un punto y un aumento. Y esto terminamos esta vuelta con 18 medios puntos. Aquí jalamos nuestra hebra bien, ponemos nuestro separador y aquí vamos a comenzar a hacer estos 18 puntos, los vamos a tejer hasta la vuelta 5. 1, 2, 3, esta es la tercera vuelta. Bueno, ahora comenzamos esta cuarta y estos mismos 18 hasta la vuelta 5. Ahora en la vuelta 5 regreso. Entonces ya mire, ve aquí ya yo tengo ya mi hociquito. Ahora usted aquí le borda la nariz. Entonces mire, ve aquí entramos entre el medio del anillito mágico y aquí usted le va a empezar a bordar su naricita. Así lo va bordando hasta que lo tenga todo lleno. Aquí usted le puede hacer unas marquitas como usted desee. Ahora que ya yo lo tenga lleno, regreso. Entonces, mire, vean, aquí yo le bordé ya la naricita y le hice unos punticos ahí. Esos son punticos coqueticos, no es que se los tiene que hacer necesariamente. Aquí vamos a hacerle el ojito. El ojito vamos a agarrar una hebra de la delgadita y con una aguja número 1 vamos a hacer un anillo mágico y vamos haciendo 1, 2, 3, 4 y 5.
6 medios puntos a la suebra, cierra con un puntito deslizado, así, y aquí le vamos a ir haciendo una cadena y hacemos un puntito deslizado, una cadena y un puntito deslizado, y eso lo vamos a hacer en todo el contorno, y así hacemos los dos ojitos. Entonces mire el ojito, este es el ojito que yo le dije, mire bien, pequeño. Si usted lo desea hacer así más grandecito como este, usted le hace 2 vueltas, 6, y después una vuelta de aumento, 12, y después le hace un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado, haciéndole el encajito. Aquí nosotros ahora en la punta, aquí en la puntita, vamos a ponerle la mostacilla. Si usted desea, usted le puede poner una perlita más grande, así. Aquí usted se la coloca, así, en la puntita. Ahí, así. Y así como le coloca esta, le hace lo mismo en el otro ojito. Bueno, ya teniéndolo así, usted le va a poner un poquito de relleno. Aquí una amiguita para rellenar en el hociquito. Así. Y se lo va a colocar aquí. Aquí así. Mire, en la vuelta. Si usted consigue una tapita más grande, ahí sí le va a salir donde le puede bordar la boca. Pero como esta es una tapa un poco más pequeña, aquí no nos va a salir donde bordarle la boca. Aquí usted lo va cosiendo en todo el contorno, así. Le echa un poquito de relleno y lo cose. Así como estoy cosiendo esto, después usted llega y coloca aquí, mire, los ojitos. Fíjese, el ojito pegado al mismo, al hociquito, ahí arribita. Y los ojitos se los va a colocar así, mire. No se los va a colocar acá así, no, sino así, que le queden así. Los dos. Y ahí se los cose, así como está en esta forma. Ahora que ya yo le haya cosido los dos, regreso. Entonces ya, fíjese, ya se los coloqué, mire cómo le queda. Entonces usted aquí ahora le vamos a poner su relleno en la tapa, un poquito de relleno. Usted le pone hasta donde usted vea que le queda. Un poquito más. Así. Y aquí le vamos a poner la tapa. Yo la voy a poner en esto. Usted la puede poner de cualquier lado. Así. Y la vamos colocando. Así. Nos queda así. Entonces nos va a quedar. Entonces aquí ya le vamos a colocar su tapa. Con la aguja. Aquí usted lo puede hacer con la aguja lanera o con esta, la puede ir colocando también. De las dos formas, la puede hacer. Ahora que la va uniendo en todo el contorno con puntitos deslizados. Ahora que ya yo las haya colocadas todas, regreso. Bueno, ya aquí ya, mire que ya aquí ya lo cierro. Cuando ya usted aquí ya lo tenga así cerradito, usted va a colocar su hebrita hacia acá. Y aquí usted le va a hacer sus cadenas. Si usted le quiere colocar la cadena aquí para hacerle, para guindar su llave. Si no, usted le puede colocar aquí mismo un llaverito. Pero antes de terminarlo, usted cuenta aquí 5. 1, 2, 3, 4 y 5. En la vuelta 5 usted le va a colocar una orejita. Así. Y de este lado cuenta 5 más. Y le coloca la otra oreja. Así. Ahora que ya yo le haya colocado las orejas y le haga que yo sí le voy a hacer aquí 25 cadenas, regreso con el resultado final.
Mira, amiga, mire qué bello quedó nuestro perrito. Usted lo puede hacer y le pone su toque personal. Yo le puse este lacito, le puede poner unos lacitos aquí también. Y de la mejor forma usted lo va haciendo que le quede de lo mejor. Mire este con una tapa más grande y mire, yo lo hice del otro lado con doble cara, mire. Mire qué precioso queda. Y aquí le hice su paralaya. Usted pone su toque a cada trabajo que haga. Bueno, yo espero que les guste, que lo pongan en práctica, que lo elaboren. Es fácil, sencillo de hacer. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo. Gracias por su apoyo. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.